Creo que ya estamos en contacto. Carlos, ¿Qué tal, Mario? bien, bien. ¿Cómo Digamos, estás vos? A ver. digamos buen día por gentileza, ¿no es cierto? Sí, sí, ahí te empecé a escuchar bien. Así que ahora Bueno, que tuvimos ahí un contacto con Ecuador, que las comunicaciones por WhatsApp no siempre son las ideales. En claro, cambio, en tu caso, que llamas por una línea de cable, sí. generalmente tiene menos dificultades que la otra y se escucha mejor. Así, contanos las novedades que estás observando en estos días, en digamos, en este viaje que hacemos permanentemente de Argentina a Chile y de Chile a Argentina. Claro, mira, en primer lugar, nosotros habíamos comentado la semana pasada de que el domingo que recién pasó se hubiera realizado el mentado plebiscito producto del estallido social que comenzó en Chile en octubre del año pasado. Y Claro. que se suspendió, ¿no es cierto? Se suspendió o se postergó para el domingo 25 de octubre, producto de la epidemia que todos estamos sufriendo. Ujú. Se pensaba, o se creía, o se tenía, habían algunas intentos de hacer algunas demostraciones ese día domingo que fueron unas 50 más o menos personas en la denominada ahora Plaza de la Dignidad, ex Plaza Italia, ex Plaza Baquedano, y fueron muy correctamente uniformados con overoles blancos y capuchas bien protegidos por mascarilla Ajá. y manteniendo una distancia de más de 2 metros, unas 50 personas que parece que posteriormente llegaron más, entonces como lo permitido es no más de 50, esto fue suspendido con algunas detenciones. Ahora bien, este tema, lo de fondo, Mario, es que hay desde la clase política y del gobierno en particular, una propuesta de velada aplazamiento del plebiscito del 25 de octubre por una nueva constitución. Ajá. Primero, digamos, con argumentos en relación al tema sanitario, que todos conocemos. Claro. Pero después el presidente Piñera ha hablado, digamos, del tema económico, o sea que no estarían dadas las condiciones para aquello. Ahora, eso ha traído una protesta de la oposición de mantener el acuerdo, que fue un acuerdo del Congreso, de que dicho evento se realice en la fecha que está programada, el 25 de octubre, y que por lo tanto el gobierno y las autoridades electorales debieran tomar los recaudos para que dicho evento en octubre, ya Sí. entrada bien la primavera, y suponiendo de que el tema coronavirus va a estar algo opacado, este evento electoral fundamental para Chile pueda realizarse. Claro. Ahora, manifestaciones, Mario, continúan. Ya hay programado, esto tiene un riesgo bastante significativo para la población que participa, obviamente. O sea, tener overoles protegidos, máscaras determinadas, etcétera, es un costo. No toda la gente manifestante pueden realizarlo. Han Claro, sí. habido algunos otros conatos también en algunas localidades, en algunos municipios, como anoche en que se conmemoraba, más bien algunos celebraban, otros conmemoraban el día de los carabineros, su aniversario, y hubieron unas manifestaciones en un lugar de la comuna de La Florida, y que terminó a los tiros, unos Ah, mira. y heridos. Hubieron, digamos, contra manifestantes que al parecer serían carabineros de civil que habían hecho este baleo. Ajá. Y este 1 de mayo, el viernes, está programada una manifestación en ese lugar, digamos, denominada la Plaza de la Dignidad y otros lugares. Entonces esto es algo, digamos, sería algo más masivo de trabajadores y el tema es el riesgo que esto trae a la población participante fundamentalmente. Claro. Aquí no hay diferencias. Bueno, quedaremos a la expectativa de esto, Mario, pero lo que ha sucedido también estos días a nivel internacional
es bastante grave. Bueno, aquí se está analizando acá en Argentina la situación de nuestro país, Argentina, en relación con el Mercosur, pero también estas relaciones bilaterales entre Chile y Argentina. Y lo de fondo es... Que tuvieron un problema serio el viernes pasado. Sí. Bueno, el viernes, esto digamos, fue una operación de Marco Enrique Dominami. Ya en cierta oportunidad yo comenté que Marco Enrique Dominami es a Alberto Fernández como Durán Barba era para Macri. O sea, hay una relación así particular y que provoca, en el caso de Marco Enrique Dominami, Meo, que es amigo personal del presidente Fernández, este asunto va a continuar, ya que este político chileno monitorea el Grupo Puebla, y eso organizó el viernes pasado una reunión de dicho grupo, y en el cual participaron muchos, en su mayoría eran políticos chilenos de oposición, sí, en el cual el presidente Fernández hizo la introducción. Según los políticos chilenos que participaron, dice que solamente fue un saludito, que no participó en el debate de la oposición chilena. Ahora, ¿qué dijo Fernández y que provocó unas reacciones de parte del gobierno y de la Cancillería chilena? Fernández dijo lo siguiente, comillas: lo que estoy viendo ahora en Chile me pone muy contento, ver a mi querido amigo Marco Enrique Dominami, a amigos del socialismo, demócratas cristianos y comunistas, me pone muy contento porque eso es lo que le hace falta a Chile, que vuelvan a unirse, que zanjen diferencias para poder recuperar el poder en favor de los chilenos. Eso es, creo yo, el mayor desafío, y quiero que ocurra en Chile como ocurrió en Argentina, y que también suceda en todos lados de América Latina, para que todos volvamos a tener la tranquilidad de poder gobernar para la gente y no en contra de la gente. Bueno, esa introducción o saludito de Fernández, dicen que el debate entre los chilenos fue posterior, trajo las reacciones del gobierno y la Cancillería chilena. O sea, no fue menor. Primero, digamos, la oposición. El primero en protestar fue el presidente del Partido por la Democracia, el ex canciller de la presidenta Bachelet, Heraldo Muñoz, en contra de tal saludo, digamos, o injerencia del más bien no dijo ese término, sino que dijo que los políticos chilenos debían discutir sus problemas en el país y entre ellos, no haciendo participar a menos a un presidente de otro país, y además de que contaminaban la relación entre Argentina y Chile. El presidente del PPD también tenía dentro de la reunión había uno de sus senadores, uno de sus rivales internos, que era es el senador Guino de Girardi de Santiago. Y también hubo una reacción bajo el lema no contaminar la relación de Argentina y Chile, de una serie de políticos de la Concertación, que obviamente no participaban. Bueno, los que participaban en el Grupo Puebla también eran de la Concertación, también habían sido ministros y otros cargos de los gobiernos anteriores, de Bachelet, Lagos, Elwin y Frei Ruiz Tagle, y otros que criticaban este evento, también personas tan importantes como la ex canciller Soledad Alvear, la ex ministra Mariana Elwin, el ex ministro Eduardo Ninat y un largo etcétera. Espera, dame un poquito ahí para ir aclarando las cosas. Por un lado está una reunión de un grupo político con todo el derecho de reunirse, y hay dos cosas acá que quiero señalar. Por un lado, el presidente de los argentinos podría haber dicho lo que dijo como jefe del Partido Justicialista, pero no como jefe del Estado argentino. Esto me parece de la cordillera para acá, por decirlo de alguna manera. Es decir, correcto, que él
sí, si fuera el jefe del Partido Justicialista, como jefe del Partido Justicialista podría decirle a la oposición, hagan esto, en fin. Pero como representante de todo el pueblo argentino, ya no de una fracción, en ese caso debería ser infinitamente más cuidadoso. Pero hay otro dato acá, que es que se hizo pública una participación de Fernández que probablemente se hubiera quedado en un cenáculo cerrado y para un círculo pequeño de personas, esto no hubiera generado el escándalo. ¿Quién dio a conocer esta información? Bueno, la información está, digamos, en el sitio web de este grupo Puebla, Ajá. y que dirige este político chileno, Marco Enrique Minami. O sea, es obviamente que él, después mucho, hay de los participantes algunos arrepentidos, pero la cuestión es que estuvieron, o sea, lo que dicen los arrepentidos, dicen, nosotros estuvimos a título personal, pero el encabezamiento del Grupo Puebla es que participaron 11 partidos políticos de oposición chilena. Entonces, Claro. ahí el asunto es más grave. Ayer habló ¿Sí? Fernández con Piñera. Claro, pero eso coméntalo tú, que debes tener más información al respecto, pero yo quería agregar que esta conversación de Fernando llamar a Piñera es producto porque Piñera en Santiago, todo esto digamos ya parece una serie de comedia de equivocaciones, Piñera llama el día domingo, llama al encargado de negocios de la Embajada Argentina en Santiago, y Uh-huh. para reclamarle o presentarle, bueno, un reclamo, dicho de otra forma más diplomática, explicaciones, digamos, de esta situación que estamos comentando. Claro. Sí, no, yo no Eso fue tengo todo. información acerca de lo que habló Fernández con Piñera, pero seguramente trataron de limar asperezas porque Bueno, me mira, parece que no le servía a ninguno de los dos mantener una claro, tensión mira, en este sí, sí. momento. Mira, fue una comunicación telefónica larga, más de 45 minutos, en la cual también estuvo presente el Cafiero, es el ministro Cafiero. Sí, Santiago. Eh, Santiago, sí. Y ahí arreglaron las cosas. O sea, Fernández dijo que más allá de cualquier diferencia tenemos que unirnos en estos difíciles momentos que atravesamos por la pandemia. Y más aún agregó que Fernández a Piñera que el impacto del coronavirus nos ha dado vuelta a la economía a todos y que debemos enfrentar nosotros mismos a los dos adversarios que son la pandemia y la recesión. Correcto. Y tenemos que promover, entonces, digamos, ya llego a los acuerdos, un sistema de integración latinoamericana contra estos dos enemigos que son comunes a todo el continente. En lo concreto, Mario, que van a seguir colaborando en temas de interés común para facilitar el tránsito de personas y cargas por los pasos fronterizos con todas las medidas de precaución sanitarias y avanzarán en un sistema logístico de aduanas integrada. Muy bien, muy bien. Bueno, Carlos, ¿te quedó algo en el tintero? Tendrías 30 segundos porque ya no nos queda más tiempo. Ya, bueno, que ojalá, o sea, que estas cosas no se repitan, ¿viste? Porque contaminar la relación entre Argentina y Chile, además la situación, digamos, que Argentina esto demuestra, digamos, una ambivalencia en cuanto a las relaciones internacionales. Sí, Quiero claramente. destacar Creo que ahí Felipe Solano está tomando las riendas como eso, correspondería. Esperemos estoy que de lo acuerdo, haga. ¿sí? Y se le están pasando algunos temas que son justamente de su incumbencia, sin que él da la sensación de que no tuviera respuesta. Pero la verdad que sinceramente no sé qué es lo que está pasando. Pero bueno, son temas de las relaciones propias de una Cancillería. No sé si Felipe Solá es la persona más indicada, porque siendo un gran político al que yo conozco, el que fue gobernador, diputado, en fin, que tiene todos los antecedentes, no sé si es una persona para la carrera diplomática y si está bien familiarizado con todos los protocolos y con la formación que tiene un diplomático. Carlos, te dejo porque tenemos que ir a la tanda de la radio. Te Muy mando un bien. fuerte abrazo. Hasta la próxima. Hasta Chao, la Mario. próxima. Chau. Bueno, vamos a la tanda de la radio y después seguimos con más La Brújula por Radio La Luna.
Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y entiendo que ya estamos en contacto con el economista Rubén Lobuolo. Rubén, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, te quiero decir que para mí es un gusto poder charlar con vos, que de nombre te conozco hace muchísimos años, pero nunca hubo, digamos, un cruzarnos en algún lugar que hiciera posible poder conversar contigo, así que para mí esto es una interesante oportunidad. Te agradezco muchísimo. Básicamente quería charlar contigo sobre el ingreso ciudadano o renta ciudadana o ingreso universal, ¿verdad? Y si yo no sé mal, vos fuiste uno de los primeros que incorporó esta temática en la Argentina. ¿Me podrías recordar más o menos para qué fechas vos incorporaste esto, por lo menos que tuviste un papel protagónico en lo que fue el debate de estas cuestiones? Lo recuerdo hace muchísimos años, pero ¿me lo podrías precisar? Sí, tal vez el punto de referencia es la publicación de un libro en la colección de políticas públicas de mi centro, del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. En el año 95, el libro se llamó Contra la Exclusión, la propuesta del ingreso ciudadano. O sea, por ubicar en el contexto, era en el contexto, digamos, de las reformas estructurales durante, digamos, los gobiernos peronistas de Carlos Menem. En realidad esa era la referencia que teníamos en aquel momento, y básicamente es un libro donde abordamos la temática de prácticamente todas las disciplinas, e inclusive con autores muy reconocidos en la materia del extranjero, el caso de Philippe Van Parijs, sobre la cuestión más bien filosófica de la problemática de la solidaridad, recuerdo, Klaus Hofe, un politólogo alemán también, realmente que respeto muchísimo, sobre cómo sería un funcionamiento, digamos, democrático que avalara una propuesta de este tipo, en fin. Recuerdo a Alberto Barreto, y que lamentablemente ya no está más, que tenía un artículo para mi gusto excelente sobre la cuestión fiscal, escribía Roberto Gargarella, bueno, había muchas personas, estaba un artículo sobre la cuestión del ingreso ciudadano y y género, que escribía en aquel momento Laura Pautaggi. Digo, me parece que ese fue el hito, yo diría que fue un hito en Argentina y en América Latina. Creo que fue el primer libro que se publicó sobre la temática en América Latina, y luego a partir de allí, digamos, seguimos trabajando prácticamente hasta el día de la fecha. De hecho, un libro que se podría llamar complementario a ese salió unos 3 años después y se llamó La pobreza de la política contra la pobreza. Ajá, interesante título. También en la misma colección de políticas públicas, de paso agradeciendo la oportunidad, ambos libros están para bajarse digitalmente de forma gratuita del sitio del CIEP. Yo diría que de aquella época hasta acá, obviamente y siempre con el pensamiento crítico que nos caracteriza, venimos analizando el tema, ¿no? Bien, bien. Voy a utilizar uno de los argumentos que más he escuchado por parte de los conservadores para saber tu opinión. Ellos dicen, por ejemplo, lo dice mucho Roberto Kachanowski, él dice, bueno, acá el Estado da 18 millones de cheques a distintas personas, y los que aportamos para sostener a toda esa masa somos apenas 7 millones de personas que trabajamos todos los días, que pagamos nuestros impuestos, etcétera, etcétera. Con eso, lógicamente, el hombre ataca directamente a la fuerza moral que puede tener una propuesta como esta, prácticamente poniendo de un lado 18 millones de haraganes y del otro lado 7 millones de personas que se sacrifican en favor del conjunto y que ya no pueden pagar más impuestos y que quieren que los gastos del Estado se achiquen. ¿Qué podrías decir frente a ese argumento? A ver, voy a contestar el argumento, no me gusta, como parte no lo escuché, no suelo escucharlo, no sé bien qué es lo que dijo, pero voy al argumento que estás planteando. En primer lugar, creo que habría que reflexionar que al ingreso ciudadano también le preocupa eso.
no es que el Ingreso Ciudadano está defendiendo esta forma de hacer política social y política distributiva a la cual se está refiriendo este argumento, y que en todo caso, digamos, la crítica que le hacemos es desde otro lado. ¿Desde qué lado? A ver si me puedo explicar. Justamente lo que nosotros decimos es que acá hay dos problemas, y el problema es exactamente lo opuesto al argumento. El argumento sostiene que lo que está financiando eventualmente al Estado son las personas que trabajan, que están empleadas, o que etcétera. Esto no es así. En primer lugar, sobre todo en el Estado argentino, hay una preeminencia muy fuerte de los impuestos indirectos, si se quiere, de los impuestos universales, que la pagan todas las personas cuando consumen, y todas las comparaciones internacionales hechas por organismos, digamos, renombrados, e incluso organismos paraestatales, digamos, multiestatales o multilaterales, como suele llamarse, indican que en realidad en Argentina hay una muy baja recaudación de impuestos directos, de impuestos progresivos, de impuestos sobre patrimonio, de impuestos sobre los ingresos altos, en comparación con países que para nada pueden catalogarse de países que tengan un Estado socializado, ni mucho menos, como puede ser la mayoría de los países europeos o el propio Estados Unidos en muchos casos. Entonces ese argumento es un argumento endeble. El segundo argumento que a mí me parece que entonces justamente desde el lado del ingreso ciudadano le puedo explicar por qué creemos que hay que reforzar la recaudación de tributos allí donde hay mayor capacidad contributiva. Bien. La segunda cuestión es que justamente lo que nosotros decimos, que los actuales programas, que los llamamos focalizados, asistencialistas, y que en muchos casos dan lugar incluso a prácticas políticas clientelares, deberían suprimirse, y en su lugar deberían garantizarse, y no solamente en el ingreso, sino que ahora lo estamos viendo en el medio de la crisis de la pandemia del COVID-19, estamos viendo los resultados de no tener un sistema de salud universal, incondicional, y que garantice acceso a cuestiones básicas a la mayoría de la población. Digamos, lo que nosotros proponemos es que justamente se dé un derecho al ingreso a todas las personas, incluyendo a los ricos, incluyendo a la gente que tiene capacidad, para evitar todas estas prácticas que están aconteciendo ahora, que tienen problemas de todo tipo. Un problema, ya lo señalé, que pueden ser clientelares. Otro problema, lo que nosotros llamamos la trampa de la pobreza. Esto es, si usted para recibir un beneficio tiene que ser evaluado por un burócrata estatal que autorice y que diga que usted lo merece porque es pobre, entonces es evidente que hay una trampa en el sentido de que a mí me conviene ser pobre para poder recibir el beneficio. ¿Pero por qué me conviene? No porque no quiera emplearme, no porque no quiera trabajar de manera rentable, es porque no hay trabajo, claro, porque no hay empleo, porque el empleo que me ofrecen es un empleo totalmente precario. O sea, para que un argumento como el que esta gente está levantando sea válido, yo tendría que ir a la calle y decirle, bueno, muy bien, usted empléeme, le pondría los 18 millones de personas, no sé cuántas son, deme un empleo digno. ¿No es cierto? Entonces, el argumento es que se cae de pedazos. La gente, en general, podrá ver a alguien estadísticamente que sea, como usted señalaba, un vago. Pero la verdad es que es estadísticamente irrelevante. Claro. Es irrelevante, podrá verlo, y tampoco es tan grave. Más grave es las personas, o por ejemplo, que tienen niños, que no tienen suficiente ingreso para darle de comer al niño, y que por lo tanto están en este momento criando y educando niños desnutridos, cuyo daño digamos, físico y psíquico prácticamente es irreversible. O sea, el problema que tienen las actuales políticas es que dejan a muchos afuera que deberían recibirlo. Claro. Entonces, el argumento es al revés. ¿No? Dice, ¿pone crear el ingreso de los ricos? Sí, justamente por lo que dije antes. Porque lo que yo garantizo, del mismo modo que los ricos pueden ir a un hospital público, los ricos pueden ir a una escuela pública, y nadie diría nada porque están en su derecho, porque son derechos garantizados universalmente. El problema es que si un rico, por seguir el ejemplo, lo estoy forzando, recibe el ingreso ciudadano, luego deberá pagar impuestos y, entre comillas, devolver lo que recibió, si los ingresos, si el patrimonio que tiene
amerita que lo haga. Entonces a mí no me preocupa pagarle al rico, a mí lo que me preocupa es no estar cobrándole un impuesto adecuado a la capacidad contributiva que tiene. Entonces el argumento es al revés, por eso usted le entrega el ingreso ciudadano a todos, que sea universal, y no como ahora que lo que es universal son los impuestos. O sea, lo que tiene que ser universal son los beneficios, porque eso construye ciudadanía, porque eso construye integración social, porque eso construye solidaridad social, y luego usted tiene que focalizar mucho más de lo que está ahora la tributación, simplemente para cerrar y para con argumentos que no son que son incontrastables. Uno de los trabajos que más se ha, digamos, publicitado en el ambiente académico y en mucha prensa del mundo son las investigaciones de Tomás Piketty y su grupo de investigación, o una gran red de investigación que prácticamente abarca todo el mundo, y lo que están probando a nivel global y también a nivel de países es que en las últimas 3-4 décadas se está verificando una concentración brutal de riqueza en el mundo. Y que esa concentración de riqueza está fundamentalmente explicada por el 10% de lo más rico y por el 5% y mucho más por el 1% de lo más rico. O sea, hay una concentración cada vez mayor en la cúspide de la distribución de la riqueza de los ingresos. Y esto lo está diciendo, digamos, gente que ha hecho estudios que abarcan, digamos, un siglo y medio. Son trabajos que están estudiando la distribución del ingreso y la riqueza prácticamente desde el siglo XIX para acá en los países que tienen estadística y a los que se puede acceder. Entonces yo diría que, contrariamente a ese argumento, voy a cerrar ese argumento, esta cuestión de que si yo le doy dinero a las personas, van a ser unos vagos que no van a querer trabajar y no van a buscar más empleo. Si esto fuera así, prácticamente, en primer lugar, el capitalismo no hubiese podido avanzar como avanzó, porque nadie trabaja solamente para cubrir sus necesidades básicas. Seguro. ¿No es cierto? O sea, habría que preguntarle a los que dicen ese argumento, si yo te doy a vos un ingreso ciudadano básico, ¿vos dejarías de trabajar o vos trabajás para tener no solo más ingresos, sino para tener estatus, para poder acceder a o sea, hay un montón de motivos por lo cual la gente quiere mejorar su situación económica y no hay ningún estudio en el mundo que pruebe que las personas, por acceder a un beneficio básico que le cubra necesidades básicas, pierdan estímulos para seguir buscando empleo, para seguir trabajando. Lo que sí van a estar en otras condiciones en todo caso de hacerlo. Van a poder discutir de otro modo el salario que le pagan, las condiciones de empleo y una cantidad de cuestiones que convengamos que en los últimos tiempos son motivo de discusión en el mundo entero. O sea, lo que estamos viviendo en este momento es justamente una precarización brutal de la fuerza laboral que está perdiendo calidad de vida, que está perdiendo ingresos, y en todo caso lo que hay que replantearse son políticas que vuelvan a colocar, si se quiere, la relación entre las clases más subordinadas y las clases más dominantes en una forma un poquito más igualitaria, ¿no? Bien, bien. Bueno, casi que has desarrollado el tema con una amplitud excelente. Te quiero hacer otra pregunta que tiene que ver con algo que yo sigo este tema hace muchos años, así que no son preguntas para las cuales podría tener algún tipo de respuesta, pero creo que vos sos la voz más autorizada en esta materia y por eso te hago la pregunta. Lo que la gente muchas veces te dice, no, eso estaría bien, pero desde el sentido común dice, ¿de dónde sale esa plata? Porque la plata que ingresa al Estado actualmente, el Estado ya la gasta. Y evidentemente esto también sería una suerte de subvertir el orden de prioridades, porque tal vez este ingreso sea como defensa del derecho a la vida, sea la prioridad para el Estado y en el presupuesto lo primero que debería figurar sería justamente esta partida y luego otras partidas que podrían ser de otra naturaleza o que podrían incluso suprimirse. ¿Cómo ves vos que el Estado argentino pudiera financiar en la actualidad, este ingreso ciudadano? Y además, ¿qué monto pensás, aunque no sé que no me vas a tener que dar una respuesta precisa, pero aproximadamente, qué monto debería cubrir, qué necesidades debería cubrir? Porque un elemento, Rubén, que a veces juega en contra, es que se habla de números que son presupuestariamente insostenibles. Entonces, claro, a todos nos gustaría que todo el mundo ganara, no sé, $1.000, pero son números absolutamente insustentables.
¿Cómo pensás vos que se puede encarar, incluso para explicar a un oyente, a un ciudadano común, esta cuestión y darle respuesta a estas preguntas? A ver, empiezo por lo siguiente. Nadie está sosteniendo que de la noche a la mañana esto se pueda aplicar. Ni siquiera en los países centrales, que en algunos casos sí, en algunos países centrales hay estudios que están indicando que están en condiciones de hacerlo. Pero para ello, simplemente hay que recordar que prácticamente ninguna política social se aplicó de la noche a la mañana. Vamos a ver el caso de pensiones. Vamos a hablar del caso argentino. Se empezó cubriendo algunos grupos, luego se sumaron otros grupos, luego otro grupo, hasta llegar a la actualidad, yo diría que con todas las reformas que se hicieron, estamos en un nivel de cobertura de la población en edad de jubilarse prácticamente muy cercano al 100%. Pero llevó mucho tiempo. Claro. Entonces, la primera pregunta es que, lo primero que hay que preguntarse es ¿para dónde vamos? Para empezar a responder cómo vamos. Queremos seguir profundizando este estado de bienestar fragmentario, organizado prácticamente de forma clasista. Vuelvo a dar el ejemplo del sistema de salud, que no solamente hay una diferencia brutal entre un hospital público o el sistema de hospitales públicos que cubre a la mayoría de la población, porque la mayoría de la población se atiende en los hospitales públicos, pero que gasta, el que menos gasta, digamos, por unidad de prestación, que tiene déficit de infraestructura y demás, y al lado tiene sector privado del seguro privado, que es el que más gasta, y con niveles de prestación que en algunos casos hasta cubren, si se quiere, beneficios que son propios de una hotelería de 5 estrellas antes que del servicio de salud. Claro. Y en el medio tenemos las propias obras sociales con todas las divisiones internas que hay entre los propios sindicatos. Hay sindicatos que tienen recursos para tener incluso y administrar hospitales propios y otros que prácticamente no pueden hacer. Acá hay un problema de reestructurar el sistema. La pregunta es ¿para dónde vamos? Claro. Entonces, ¿vamos a reestructurar el sistema de salud o vamos a reestructurar el sistema de transferencia de ingresos en función de lo que usted dice, sobre la base de garantizar como prioridad lo básico para todo el mundo, o vamos a seguir permitiendo que haya gente que no tenga ni lo básico y otras personas tengan lo máximo que quieren? Esta es una pregunta que hay que responderse como sociedad. Supongamos que uno tiene una respuesta positiva sobre la garantía de los básicos. Muy bien, después tenemos que empezar a ver, porque digamos, hay muchos programas que están existiendo hoy en Argentina que podrían tranquilamente suprimirse. Claro. Todos los programas asistenciales, digamos, gran parte de ellos, o sea, algunos que seguramente podrían sostenerse, son programas, digamos, que permitirían, entre comillas, ahorrar dinero para poder financiar la lógica de este programa que estamos proponiendo. Después hay ciertos grupos de edad, como dije, por ejemplo, el de mayores de 60 a 65 años, que prácticamente está cubierto. O sea, lo que tenemos que discutir en todo caso, lo mismo está pasando con las personas, digamos, menores a 18 años, que prácticamente tienen distintos beneficios. Algunos tienen las asignaciones familiares, otros tienen la asignación universal por hijo. De lo que se trata es de reestructurar todo eso sobre una lógica diferente. Pero ¿cuál es la lógica diferente? La lógica diferente que está planteando el ingreso ciudadano es que si yo garantizo de manera incondicional un ingreso básico para todo el mundo, le estoy dando a la sociedad una herramienta para organizar su vida de otro modo. Por ejemplo, o sea, no es que tengo que hacer como está sucediendo en estos días, empezar a llenar formularios para demostrarle al ANSES o al burócrata que le toque evaluar mi situación, que yo necesito asistencia porque me caí. No, yo voy a tener un piso para no caerme, una red para no caerme, desde donde yo voy a poder apoyarme para después construir de una manera un poco más razonable mi vida. ¿Esto es suficiente? Por supuesto que no es suficiente. Esto lo resuelve todo. Y tiene que ser complementado por otras cuestiones. Por ejemplo, si yo no le garantizo a la gente que tenga acceso a la salud pública de forma gratuita, puede que parte del ingreso ciudadano se me vaya en pagar una salud privada o una educación privada. Entonces, obviamente que esto depende de cómo se reestructure el conjunto del sistema de políticas públicas en el país. De lo que se trata justamente es de marcar el rumbo hacia donde uno va. En cuanto a los montos,
Si hay un lugar difícil para hacer esos cálculos, le voy a decir por qué, es en Argentina o en América Latina, pero sobre todo en Argentina, porque me cambian todos los días las reglas. Claro. Me ponen impuestos todo el tiempo, me sacan impuestos, me suman subsidio, me sacan subsidio. Yo recuerdo que allá a finales de la década del 90, cuando hicimos el proyecto del impuesto del ingreso ciudadano para la niñez, que en su momento lo elaboramos con Alberto Barreto, para dos legisladoras que en aquel momento estaban en la Unión Cívica Radical, que eran Elisa Carca y Elisa Carrió, y le hicimos ese proyecto. El proyecto se presentó con las reformas tributarias que había que hacer para financiarlo. O sea, en el mismo proyecto, una cosa bastante inédita, digamos, en ese momento teníamos la forma de hacer la universalización del ingreso ciudadano a todos los menores de 18 años y la forma de financiarlo. Ahora bien, al poco tiempo eso quedó totalmente desactualizado, porque fuentes de financiamiento que nosotros habíamos colocado para financiar esto, al final el Estado las colocó pero las usó para financiar otra cosa. Entonces, eso quiero decir, discutir esta cuestión, digamos, uno tiene que discutirlo de una manera amplia y al mismo tiempo, digamos, teniendo en cuenta la coyuntura. O sea, vuelvo a repetir, en Argentina lo que hay que hacer es bajar impuestos indirectos y subir impuestos directos. Ese es el criterio general. ¿Sí? Bien. Y hay que incorporar otros impuestos que están absolutamente, si se quiere, fuera de la agenda en el país y que sin embargo están totalmente en la agenda de debate en otros países a partir de lo que yo les señalaba previamente sobre el debate de la desigualdad, el impuesto a la herencia. Algunos me dirán, con eso no vas a recaudar mucho. Es probable que no recaude mucho, yo tengo mis dudas, pero lo que sí estoy colocando es un direccionamiento hacia dónde voy. Luego tengo que ver qué puedo hacer en materia de impuestos a la riqueza o a las grandes fortunas. Luego tengo que ver, por ejemplo, hay todo un espacio también tributario de impuestos verdes, digamos, que en Argentina prácticamente no tienen presencia. Claro, pero no es solo sumar, también voy a restar impuestos indirectos que hoy están realmente en niveles muy altos, como el caso del IVA. Entonces hay que reestudiar y hacer una programación gradual. Yo no necesito empezar a partir de mañana, pero puedo empezar, por ejemplo, por ciertos grupos de edad y luego tener presupuestado cómo voy gradualmente aumentando la cobertura. Es una discusión, si se quiere, fáctica, como la mayor parte de las políticas públicas, pero que previamente requiere cierta conformidad, como insisto, respecto a cuál es el objetivo, ¿no? Bien. Bueno, te hago la última pregunta, abusando un poco de tu paciencia y de tu predisposición. Nosotros estamos viviendo un mundo que tecnológicamente cambia a una velocidad asombrosa. Al tiempo que algunos lo definen como la era del conocimiento, porque los conocimientos científicos se van multiplicando, esto impacta en la tecnología y esto va cambiando los medios de producción. Ahora, en ese mundo del conocimiento nosotros tenemos a la mitad de nuestros niños en un sistema de conocimiento o un sistema educativo muy decadente, y a nuestros pibes la mitad, según el último informe de la UCA del año pasado, porque ahora debe ser peor, el 52% de los niños y adolescentes por debajo de la línea de pobreza. ¿Vos creés que podríamos elevar hasta ese umbral de pobreza a la totalidad de nuestros niños y adolescentes y mejorar, por tanto, las condiciones para que se incorporen al mundo del conocimiento en mejor forma y no seguir hipotecando el futuro de la Argentina? Sí, evidente, yo creo que se podría hacer, pero no por los caminos por donde vamos. Sí. De hecho, parte de la propuesta del ingreso ciudadano universal, que incluiría, en su caso, y nosotros lo habíamos planteado como un primer paso incluso a los adolescentes y a los niños en edad escolar, es apuntar hacia eso, pero justamente está marcando, yo necesito al mismo tiempo una escuela que esté en condiciones, una escuela, un sistema educativo que esté en condiciones de responder, por ejemplo, a la demanda que se generaría si se logra hacer lo que vos estás planteando.
Porque hoy el sistema educativo argentino está ajustado a esa cantidad y a esa calidad de servicio. Uh-huh. Entonces, eso implica una fuerte inversión también en el sistema educativo. Esto es un tema que venimos discutiendo hace mucho tiempo, pero tenemos un primer ejemplo. Cuando se sacó la asignación universal por hijo, que se hizo de una manera bastante apresurada, digamos, así como sí, recuerdo. Rápido. Había mucha gente, independientemente de la opinión que uno tenga sobre ese beneficio, que decía que iba a explotar el sistema educativo argentino, porque iba a haber mucho más chicos, como se pedía como condición, que vayan al sistema educativo. Uh-huh. Y en realidad no sucedió eso. Diría que lo contrario, no fue tan efectiva en muchos casos como se pensaba para incorporar gente. Entonces acá se vuelve a ver la complementariedad entre las distintas políticas. Yo creo que en Argentina, lamentablemente, la educación está muy devaluada socialmente. Incluso lo podemos ver ahora en la propia pandemia. O sea, más allá de lo que uno opine sobre las formas en que se están administrando la pandemia, es evidente una suerte de desidia por parte del poder político con lo que está pasando en el sistema educativo. Ya veremos, no hay ningún plan. Uh-huh. O sea, no me preocupan las escuelas, dicen algunos funcionarios. ¿No es cierto? No hay incluso, no hay directivas muy claras por parte y que en este caso no es solamente la nación, porque la mayor parte del sistema educativo hace mucho tiempo está en manos de las provincias, el público, y después está el privado. Digamos, me parece a mí que justamente hay una desidia y una falta de inversión y de orientación en el sistema educativo que no lo vamos a resolver con un ingreso universal ni con una sola política, que tiene que ver con la propia cuestión pedagógica. Y esto es muy grave porque, como bien lo señalabas vos, los niveles y la velocidad de los cambios y de adaptación a los cambios, digamos, del mundo moderno, incluyendo el mundo laboral, que no es la única causa por la cual uno tiene que capacitarse y estudiar, uh-huh. Son tan veloces que probablemente los retrasos que estamos teniendo en términos comparativos son muy graves, pero es que es muy difícil. Si estamos a veces en un país donde los propios funcionarios dicen que no les preocupa mucho la evaluación, sí. Entonces, nada, evidentemente estamos muy complicados en esa área. Yo creo que Argentina tiene hoy un problema en el sistema educativo realmente muy grave, que está atado, por supuesto, a los problemas sociales, pero que no solo está atado a los problemas sociales, no es solo un problema, si se quiere, de la demanda por parte, digamos, de la población de educación, sino hay un serio problema de oferta también y de capacidad de incluir a toda la población en condiciones sobre todo de calidad. Lo que hemos alcanzado en muchos casos es la presencia, la matriculación, sí. Sobre todo a nivel primario, pero realmente los resultados en materia de calidad son realmente muy decepcionantes, y esto es mucho más grave también cuando uno entra en el sistema secundario y se arma, digamos, el cuello de botella hacia el sistema universitario, ¿no? Bueno, Rubén, te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de conversar con nosotros en este programa llamado La Brújula, y de mi parte te mando un abrazo y espero poder molestarte en alguna otra oportunidad. Bueno, la verdad que fue un gusto también para mí, un gusto conversar con vos, y bueno, y saludo a tus oyentes. Será hasta otra oportunidad. Un abrazo. Muchísimas gracias. Chau. Bueno, hemos hablado con Rubén Lobuolo, que, como ustedes habrán apreciado, es la persona que más ha trabajado a lo largo del tiempo en torno a estas ideas que personalmente creo que hacen a una Argentina que pueda asumir los desafíos del tiempo histórico que le ha tocado.